bienvenidos. Vale. Esta conferencia será sobre Ignacio Ellacuría, un pensamiento de liberación. Será una introducción a este pensador. Nos la da de manera generosa el doctor José Solz. Lo presento, doctor en teología, licenciado en teología y licenciado en historia contemporánea. Fue director de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del IQS, Instituto Químico de Sarriá, Universidad Ramón Llull. Fue coordinador del Grupo de Pensamiento Social Cristiano de UNIGES, Centro Superior de la Compañía de Jesús de España, y del Grupo Internacional de Investigación Red Humanitas. Ha sido profesor invitado en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó de Santo Domingo, en el INDOSOC, en la Universidad Centroamericana de El Salvador, en la Jesuit School of Theology of Santa Clara University, en California, y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Ramón Llull, Barcelona. También colaboró como educador en cárceles en Barcelona y en París, especialista en el pensamiento de Ignacio Ellacuría, en el fenómeno de la violencia y en el proceso de reconciliación política. Y es autor de numerosos artículos en revistas de divulgación, periódicos, sobre filosofía social, pensamiento político, teología y pensamiento económico. Ha publicado Teología de la Marginación, El espíritu en la historia, El legado de Ignacio Ellacuría, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 100 años de violencia, Atrapados en la violencia, entre otras obras. Y bueno, también le agradecemos, doctor José Solz, por haber aceptado de manera generosa esta invitación. Y también queremos aprovechar el entusiasmo que hemos encontrado en los participantes de su interés por el tema, y nos gustaría de una vez proponerles a los participantes desde el Espacio Popular de Exploración Cristiana, el colectivo que organiza esto, para tener o inaugurar un seminario permanente internacional que se dedique al estudio de Ignacio Ellacuría. Podremos tener una reunión mensual con diferentes expositores, diferentes temas, abiertos a los intereses de cada uno. Podemos entrar en conversación todos, tienen mi correo y nos podemos comunicar, y yo creo que sería prudente, por los tiempos que vivimos, aprovechar esta invitación que tenemos en el pensamiento de Ignacio Ellacuría. Entonces, esta conferencia va a ser grabada para compartirla con más interesados y subirla a las redes sociales, que sirva como un aliento, ¿no?, en los interesados en la teología de la liberación y las propuestas de una actualización en la teología, ¿no?, en recoger los nuevos aportes de la teología y relacionarlos con el mundo moderno, ¿no?, y en diálogo con las problemáticas que enfrentamos. Bueno, doctor, le agradezco. En esta conferencia, como lo habíamos dicho antes, en conversación, estaremos divididos en dos momentos de exposición de 45 minutos cada uno, un descanso intermedio de 5 minutos y después un tiempo de diálogo. Les pido que puedan escribir en el chat los comentarios, las preguntas que vayan teniendo a lo largo de esta exposición, y al final en el diálogo podremos retomar sus inquietudes y preguntas. Y bueno, más allá de esta conferencia y del chat, también quedan en nuestra disposición a mantener el diálogo a partir de nuestros correos. También podemos intercambiar números, ¿no?, celulares, por WhatsApp, por estos medios que nos han llevado, ¿no?, la situación, las plataformas digitales. Bueno, doctor José Solz, muchas gracias y puede iniciar. Pues muchas gracias por esta introducción y muchas gracias a los representantes del Espacio Popular de Exploración Cristiana por haberme invitado a impartir esta conferencia en este formato al que nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco por la contingencia y porque el mundo se hace cada vez más complicado. Pero bueno, este formato tiene sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, todo es un poco más complicado, la conexión se puede interrumpir, quizás en algún momento no se oye bien, etcétera, pero también permite que
bueno, pues permite que personas que están distantes geográficamente puedan seguirla. Vamos a estar, aproximadamente me han pedido unas 2 horas, incluyendo un buen rato de diálogo, por tanto yo les invito ya desde ahora a ustedes que vayan tomando nota de aquello que les gustaría preguntar, etc. Entonces, aproximadamente yo estaré 1h30 exponiendo con una pausa para que no sea tan largo de unos 5 minutos, haríamos. Por tanto, primero unos 45 minutos de exposición, unos 5 minutos de pausa, si les parece bien, y luego continuaría otros 30 o 45 minutos y después el tiempo de diálogo. Voy a dividir esta exposición, bueno, me han pedido que introduzca lo que sería el pensamiento de liberación de Ignacio Ellacuría. Entonces, como siempre ocurre en este tipo de conferencias o de foros, hay personas que tienen más o menos conocimiento acerca del tema, en este caso del pensamiento de Ellacuría. A mí me han pedido que sea una exposición de tipo introductorio, por tanto, pensando en aquellos que conocen menos a Ellacuría. No obstante, lo voy a hacer de manera que los que le conocen ya tampoco les parezca que todo lo que digo ya lo saben, sino que voy a intentar también aportar alguna idea que les pueda resultar nueva. Pero sobre todo me voy a fijar más en aquellos que conocen poco o nada a Ignacio Ellacuría. Voy a dividir mi exposición en 7 partes. La primera va a ser acerca de su biografía, un poco para ver cuál fue su recorrido histórico, los países, los tiempos que vivió, las situaciones, porque si no estaríamos hablando de alguien sin tener imágenes mentales acerca de él, y de esta manera podemos tener un poco más de visualizar lo que fueron aquellos tiempos. Por tanto, en primer lugar, un recorrido biográfico. En segundo lugar, la situación histórica que le tocó vivir, que fue una situación muy compleja, muy complicada, de los años 60, 70 y 80. En tercer lugar, el Ignacio Ellacuría, analista político. Él no se preparó para esto, él se preparó para ser filósofo y había estudiado teología por ser jesuita y sacerdote, pero lo suyo era la filosofía y, sin embargo, se vio impelido a hacer análisis político y fue de los analistas más brillantes que hubo en América Latina, sin duda el más brillante que hubo en Centroamérica en aquellos años. Sin haber recibido una formación para esto, era un hombre muy inteligente y supo poner su inteligencia al servicio de una causa noble. En cuarto lugar, la filosofía. Intentaré, porque entiendo que la mayoría de ustedes no son expertos en filosofía, digamos. Entonces, la filosofía, cuando uno no es experto, es un poco mareante, es un poco agobiante. Entonces, solamente algunas claves para entender, porque su filosofía está muy, muy presente en su teología y en su análisis político y en su compromiso con la realidad. Entonces, algunas claves de su filosofía y la de su maestro Xavier Zubiri. En quinto lugar, hablaré de su teología. Él es uno de los padres fundadores de la teología de liberación. Siempre se considera como padre fundador a Gustavo Gutiérrez, pero hay como un grupo contemporáneos de Gutiérrez que fueron fundadores, en el que está Leonardo Boff, Clodovis Boff, Ignacio Ellacuría. Pues él es uno de los padres fundadores y fue, junto con Clodovis Boff, el que más trabajó el tema de la fundamentación de la teología de la liberación, de los fundamentos, de en qué se basa esta teología. Una teología que ha sido muy importante porque ha sido la primera teología en 20 siglos de historia de cristianismo que se ha hecho fuera de Europa y el Mediterráneo. Por lo tanto, es una teología muy importante y con un método que sirve para otras latitudes, para Asia, para Europa. En sexto lugar, diría algo acerca de la figura de Óscar Romero, porque le impactó mucho a Ellacuría, le marcó mucho y no se puede entender a Ellacuría sin Zubiri y sin Óscar Romero. Pero hablaré más de Óscar Romero, que es santo, San Óscar Romero desde hace unos meses, que fue canonizado en Roma.
Y finalmente hablaré, en séptimo lugar, de la posteridad de Yacuría. Es decir, pues ya han pasado 30 años, un poquito más de 30 años de su muerte. ¿Y por qué estamos hablando todavía de él? ¿Qué importancia puede tener Yacuría en nuestro tiempo, en nuestro México actual, en nuestra América Latina actual y en nuestro mundo actual? ¿Qué importancia puede tener? Pues serían estos 7 puntos que iré siguiendo. En primer lugar, algo acerca de la vida. Ignacio Yacuría fue un jesuita español, vasco, que nació en 1930 en Portugalete. Es una población pequeña cerca de Bilbao, que es una ciudad importante del norte de España, del País Vasco, lo que hoy llamamos Euskadi. Y entonces entró en la Compañía de Jesús. Bueno, pertenecía a una familia de una educación austera, rigurosa, con un padre con mucha personalidad, oftalmólogo, y que era una persona que les educó. Todo esto me lo explicó el hermano mayor de Ignacio Yacuría, José Yacuría, que vive en el País Vasco, también jesuita como él. Pues me explicó que, bueno, una familia en la que el padre tuvo un peso muy importante y les educó de alguna forma para destacar, para dar lo mejor de sí mismos, cada uno de los 5 hermanos varones, todos varones que eran. Yacuría fue el cuarto, Ignacio fue el cuarto de los 5, y les educó para destacar, para dar lo mejor de sí, para ser valientes y para ocultar los sentimientos. Esto da un poquito alguna clave de la forma de ser de Ignacio Yacuría. Entró joven, en aquella época esto era muy habitual, entró joven en el noviciado de los jesuitas, a los 17 años, y ya al año siguiente, el noviciado de los jesuitas dura 2 años, ya el segundo año fue destinado, junto con otros jóvenes jesuitas, al noviciado de Centroamérica, que se abrió en aquel tiempo. Entonces, él entró, por tanto, en el 47, con 17 años, y en el 48 fue a Centroamérica. Imagínenselo con su sotana, eran las épocas de la sotana, de la iglesia de antes del Concilio Vaticano II, del pelo muy cortito, de una vida muy austera, muy reglamentada, muy monástica, podríamos decir, aunque la Compañía de Jesús no es una orden monástica, pero el estilo de la formación sí que lo era. Con muchos jóvenes, había muchas vocaciones, sobre todo en España. En América Latina todavía no, porque es una iglesia un poquito más joven, pero en España había muchas vocaciones. Cada año entraban cientos de jesuitas, de jóvenes para ser jesuitas, quiero decir. Y bueno, fue a fundar el noviciado de Centroamérica. Digo, no él como maestro novicio, sino como novicio, como grupo de los novicios. Después, no me voy a entretener en cada etapa de su formación, para ir pronto a lo que más nos interesa. Después tuvo varias etapas de la formación. Saben que la formación de los jesuitas suele ser larga y suele hacerse en más de un país. Es bastante habitual, por lo menos en 2 países distintos, por lo menos, y a veces incluso más. Él, de hecho, al acabar el noviciado en El Salvador, fue a Quito, a Ecuador, a cursar humanidades, a estudiar humanidades, lo que los jesuitas llamaban el juniorado, que es el tiempo posterior al noviciado, que es un tiempo de formación en humanidades. Si el noviciado es un tiempo de formación en espiritualidad ignaciana, vida religiosa, en cambio ahí ya es una formación más de humanidades, literatura, filosofía, la antigüedad griega, romana, latín, griego. Hablaba latín, hablaba griego, dio conferencias en griego. No muchas, porque no era lo habitual, pero sabía griego, sabía latín. Y luego se fue a Innsbruck, Austria, a estudiar teología, con lo cual tuvo que aprender alemán, dominaba el alemán. Allí tuvo algunos muy buenos maestros, pero sobre todo el que más le gustó, a veces sarcásticamente decía, en Innsbruck lo único bueno que había era Karl Rahner. Carlos Rahner era uno de los grandes teólogos que había en aquella época, quizás el teólogo católico más importante del siglo XX, ahí con Hans Urs von Balthasar, y a la altura de los grandes teólogos protestantes del siglo XX como Bultmann o como Karl Barth.
Por tanto, tanto católicos como protestantes, si tuviéramos que hacer una selección de los 5 mejores teólogos del siglo XX, seguro que en la lista aparecería Karl Rahner. Si es el mejor, el segundo, no importa. En cualquier caso, una gran personalidad, un gran teólogo, y que le marcó mucho, y que marca mucho la teología de la liberación. Por si luego se me olvidara decirlo, lo digo ahora, en un momento en el que la teología de liberación estaba siendo, iba a decir perseguida, quizás es un poquito exagerado, pero sí criticada, acusada por el Vaticano, por Roma y por círculos relativamente conservadores de la Iglesia Católica, entre ellos un tal Joseph Ratzinger, que todos ustedes conocen porque luego sería el Papa Benedicto XVI. Él en aquel momento era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue muy crítico con la teología de liberación. Y fue muy crítico en particular con Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez había sido alumno de Karl Rahner y por ello a inicios de los 80, ahora no recuerdo si fue el 80, el 81, el 82, pero a inicios de los 80, Karl Rahner escribió hizo un escrito muy bonito, no muy largo, como un artículo como de unas 5 o 10 páginas más o menos, defendiendo a Gustavo Gutiérrez y la teología de la liberación. Y diciendo que era fruto de su teología, de la teología del giro trascendental de Karl Rahner, que no explicaré ahora, pero que fue muy importante para la teología de finales del último tercio del siglo XX, o de la segunda mitad del siglo XX, y que marcó mucho al Concilio Vaticano, donde Rahner fue uno de los asesores. Entonces, este fue el último escrito de Karl Rahner de defensa de Gustavo Gutiérrez y la teología de liberación, por tanto, y con un cierto sentido de paternidad, van contra un hijo mío y yo quiero protegerlo. Hijo mío en el sentido de un alumno que yo tuve, Gustavo Gutiérrez. Bien, pues Ignacio Ellacuría tuvo a Karl Rahner en Innsbruck y eso le marcó mucho. Después, por ahí en medio, ahora no recuerdo exactamente en qué momento, estuvo haciendo de lo que los jesuitas llaman de maestrillo, que es trabajo de dar clases, etcétera, en este caso a jóvenes seminaristas en El Salvador, y luego se fue a Madrid ya para cursar su doctorado en filosofía con Xavier Zubiri. A él le gustaba mucho este filósofo español. Para él era el mejor filósofo que había en España y de los mejores que había en Europa. Si no era más conocido era porque Zubiri no era de publicar mucho. Sí que empezó a publicar mucho gracias a Ignacio Ellacuría, pero hasta entonces era discreto en sus publicaciones, escribía mucho, pero como era un poco escrupuloso, un poco inseguro, entonces le costaba publicar, no se animaba, y fue precisamente Ignacio Ellacuría quien le animó y le preparó los escritos, como explicaré enseguida. Y si no fue más conocido internacionalmente en aquel momento es porque escribía en español, Zubiri, aunque sabía alemán, griego, latín, francés, inglés. En aquel tiempo la filosofía estaba muy marcada por Alemania y por Francia. Si eras filósofo y no escribías o en alemán o en Francia, era difícil que fueras conocido en el resto del mundo. Y poco a poco también el inglés ha ido tomando importancia, aunque Estados Unidos nunca ha destacado por la filosofía, un poquito sí Inglaterra, pero sobre todo han sido Alemania y Francia los países más productores de filosofía, hablando de este último siglo sobre todo. La relación con Zubiri se volvió tan estrecha que pasó a ser su discípulo preferido y también su colega y casi su hijo adoptivo. Zubiri había sido sacerdote, salió, se casó, tuvo permiso para casarse por la Iglesia Católica, no tuvo hijos y consideró hasta su muerte en el 83 a Ignacio Ellacuría como su hijo adoptivo, prácticamente. Lo quería mucho, tanto él como Carmen Castro, su esposa, lo querían mucho. Hasta el punto de que dijo Zubiri que no publicaría nada que no hubiera revisado antes Ignacio. Bien, en este momento de relación tan estrecha, estamos en la segunda mitad de los 60, estamos en Madrid, ya ha ocurrido el Concilio Vaticano II, todavía no ha ocurrido el acontecimiento de
de Medellín, Puebla, en el 68. Estamos en una época intensa de cambios fuertes, en una época pues, de movimientos sociales, de protestas. El momento fuerte sería el 68, un año intenso, fuerte, como lo está siendo ahora en Estados Unidos, con las revueltas por la violencia racial. El 68 fue así, pero aún estamos todavía en el 66, más o menos. Y entonces, en el 67, el padre Arrupe decidió destinar el provincial de España y también el general de los jesuitas, padre Arrupe, decidieron destinar a Ignacio Ellacuría a Centroamérica, que es donde él había hecho una parte de su formación y a donde pertenecía. Varios filósofos españoles dijeron que no tenía ningún sentido que Ignacio Ellacuría, un filósofo que ya destacaba mucho en aquel momento, tenía entonces 37 años, se fuera a El Salvador, decían, porque allí se va a perder su talento filosófico, porque en El Salvador no se puede hacer filosofía, porque no es un país que tenga tradición filosófica. Fíjense ustedes lo que nos podemos llegar a equivocar, porque cuando luego vemos lo que hizo en El Salvador, ha sido impresionante. Por tanto, ningún rincón del mundo es malo para filosofar, ninguno lo es. Bueno, estos filósofos escribieron una carta al padre Arrupe, general de los jesuitas, pidiéndole que por favor rectificara y que no enviara a Ignacio Ellacuría a El Salvador, donde su filosofía se iba a perder, y que lo dejara en España, en una buena universidad española, donde se iba a aprovechar mucho más, y además cerca de Zubiri, porque Zubiri era más productor de filosofía cuando estaba junto a Ignacio. El padre Arrupe, un gran hombre, un hombre que también impresionó mucho a Ignacio Ellacuría y que fue quizás la figura más importante del posconcilio en la Iglesia, pues era un hombre muy inteligente y tomó una decisión salomónica. Dijo, irá a El Salvador, como estaba previsto, porque allí seguro que hará buenas cosas. En aquel momento aún no había estallado toda la olla en ebullición política que se estaba gestando, pero él ya vio que era importante enviar gente muy inteligente a lugares donde había iglesias jóvenes que se estaban formando como Centroamérica, pero en las vacaciones largas universitarias, escolares de El Salvador, que son en enero, febrero, antes de Navidad y luego enero, febrero, es las vacaciones largas, que se fuera a España y allí trabajara con Zubiri durante sus vacaciones, apoyándole en sus seminarios y en sus publicaciones. Con lo cual, desde entonces hasta que murió y fue asesinado en el 89, Ellacuría, por tanto, durante algo más de 20 años, estuvo cada año yendo a Madrid, a España, en las vacaciones salvadoreñas para trabajar con Zubiri y apoyarle en sus publicaciones. Bien, entonces se incorpora, por tanto, en el 67 a la UCA, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La UCA es una universidad llevada por los jesuitas de inspiración cristiana, no católica, porque las universidades católicas tienen un vínculo oficial con la Iglesia Católica, y las de inspiración cristiana, en México tienen ustedes varias, y en otros países de América Latina y de España también, quiere decir que siguen, de alguna manera, la tradición humanista cristiana, pero no tienen un vínculo con la jerarquía católica, con ninguna iglesia, digamos. En el año 69 lo hicieron director del departamento de filosofía, y ahí ya empezó a destacar con su capacidad de analizar la realidad histórica, como explicaré enseguida. En el 79 lo hicieron rector de la UCA y fue rector hasta el 89, cuando lo mataron. Parece ser que él tenía intención de continuar hasta el 92 aproximadamente. Él se iba renovando su cargo cada 3 años, si no me equivoco, y tenía intención de hacia el 92 más o menos dejarlo ya y poderse dedicar más a su producción teológica y filosófica, que había sido enorme, aún siendo rector, pero que
pero que quería pues, dedicarse todavía más a ello. No pudo hacerlo porque lo mató el ejército, haciendo ver que había sido la guerrilla, pero fueron ellos. Los años 70 fueron, cuando él era director del Departamento de Filosofía, fueron años de tensión creciente en toda América Latina. Piensen en la dictadura de Pinochet, piensen en la dictadura militar de Argentina, en todos los desaparecidos, las represiones, etc. Y piensen también, aunque México tiene una historia un poco distinta, pero también la represión del año 68, de inicios de los 70, algo sale en la película Roma, y fueron años de una tensión creciente. Y como explicaré luego, en el año 77 nombraron a Óscar Romero, lo nombraron arzobispo de la capital, y entonces Óscar Romero, como explicaré luego, se convirtió de alguna forma en la voz de los sin voz. Lo mataron en el 80, y al matarlo en el 80 Óscar Romero, fue entonces cuando se inició, pocos meses después, la guerra civil, porque los que iban contra el sistema opresor que había en El Salvador, pues vieron que no servía de nada el protestar de manera pacífica, porque la respuesta era violencia, y por tanto se apuntaron a la lucha armada. Empezó una guerra civil que acabó en buena parte gracias al asesinato de Ellacuría y sus 5 compañeros, porque fue el momento en el que cambió la política norteamericana con respecto a El Salvador y en general América Latina. Lo explicaré después. Él fue asesinado en el 89, como he dicho, el 16 de noviembre, junto a 5 compañeros jesuitas, por tanto 6 en total, de los cuales 5 eran españoles, nacionalizados salvadoreños, y también, para que no hubiera testigos, porque querían hacer ver que había sido la guerrilla, mataron a una mujer, a la cocinera, y a su hija, que estaban refugiadas en la residencia de los padres, porque había toque de queda aquellos días, ya que la guerrilla había tomado buena parte de la capital. Bien, esto es un poco el recorrido histórico, al que poco a poco voy a ir reponiendo contenido a medida que vaya hablando de su trayectoria y de su pensamiento, y de su trabajo y de su pensamiento como el pensamiento de liberación. El segundo punto es la situación histórica. Algo he dicho, déjeme añadir algo más. Estamos en una América Latina con estructuras postcoloniales, estamos en los años 60, 70, 80, con estructuras todavía postcoloniales. ¿Qué significa eso? Significa que aunque los países latinoamericanos hace ya mucho tiempo, ahora hace 2 siglos, muchos de ellos en aquel momento hace mucho más de un siglo que eran independientes, pero no eran independientes de alguna manera económicamente, culturalmente, no lo eran. Eran países independientes, pues Argentina, Brasil, Chile, México, pero las estructuras económicas, sociales, todavía eran muy coloniales. Había una élite pequeña, de gente muy rica, y perdón por el comentario que puede sonar a racista, pero que no quiere serlo, muy blanca, y una clase social, una clase media débil, pero real, abogados, médicos, profesores, profesiones liberales, y luego una gran masa de la población sencilla, rural sobre todo, que poco a poco se iba yendo a la ciudad, a malvivir en la ciudad porque en el campo ya no podían salir adelante, y se iban formando esas aglomeraciones enormes en las ciudades donde mucha gente vivía mal. Estamos hablando, por tanto, de una estructura muy piramidal, con una punta, la cúspide de la pirámide muy estrecha, y una parte central poco ancha y una base muy, muy ancha. Sería una pirámide realmente muy, así como, ¿de acuerdo? No como las que habitualmente conocemos, que son así, sino mucho más estrecha por arriba y mucho más ancha por abajo.
Por tanto, con muchas desigualdades. Alguno dirá, bueno, ¿estás describiendo la América Latina de hoy? Sí, es que tampoco han cambiado tanto las cosas, aunque algunas cosas sí que han cambiado, pero otras no han cambiado tanto. Son estructuras postcoloniales, es decir, que es después de que se hayan terminado las colonias, pero que todavía están muy marcadas por la colonización española, portuguesa, etc. Entonces, resulta que en los años 60, bueno, ya en los años 30 había ocurrido, había habido un movimiento fuerte de izquierdas, comunista, gracias al éxito de la Revolución Rusa Soviética en el 17, en los años 20 se empieza a ver que Rusia va adelante y está pues, mejorando mucho. En aquel momento no se tiene todavía información de la represión que iba a haber, de millones de personas enviadas a gulags, ejecutados. Gulags son los campos de concentración de prisioneros en la Unión Soviética. Esto se sabría después, en los años 50, 60, 70. En aquel momento todavía no. Y hubo un movimiento de izquierdas fuerte en América Latina, en particular en El Salvador en los años 30, 20, 30, que fue en El Salvador muy duramente reprimido en el 32, donde hubo una famosa matanza. Nunca sabremos cuánta gente murió exactamente, pero estamos hablando de en torno a 20.000, 30.000 personas, que quizás son cifras que a los mexicanos no les marean, porque desgraciadamente estamos acostumbrados aquí a unas cifras enormes de violencia, pero para un país pequeño como El Salvador, en el año 32, aquello era monstruoso. Era casi como si aquí habláramos de cientos de miles de muertos. O sea, realmente era algo monstruoso. El movimiento de izquierdas quedó completamente desarticulado en los años 30, fruto de esta matanza. Uno de los criterios para matar fue el que lleve ropa indígena. Ese es su objetivo y por eso desde entonces nadie viste ropa indígena en El Salvador. Vayan ustedes por México, vayan ustedes por Guatemala y verán a mucha gente vistiendo ropa indígena de culturas distintas a la española, a la portuguesa. Vayan a El Salvador y no verán a ni una sola persona, porque desde el 32 la gente siente que si lleva ropa indígena significa que pueden ser un blanco de la violencia del Estado. Se aletargó el movimiento, pero con la Revolución Cubana se volvieron a animar otra vez y en los años 60 se volvieron a animar los movimientos de izquierda. Con lo cual, en los años 60 y en los 70 empiezan a cobrar fuerza los movimientos de izquierda en América Latina, en particular en El Salvador, que piden una reforma, y lo piden de forma pacífica, no lo piden de forma violenta, sino de forma pacífica. Piden sobre todo una reforma agraria, piden dos cosas. Democracia real, porque había democracia, pero más o menos, democracia real y reforma agraria. La reforma agraria era muy importante porque el campo estaba en muy pocas manos. En El Salvador se cultivaba sobre todo café y algodón, que eran dos productos que requerían una inversión inicial importante, tener dinero de entrada, porque si no es muy difícil cultivarlos. Digamos que el beneficio tarda mucho en llegar. Los campesinos no tenían ese dinero de entrada y entonces iban a familias más ricas a pedirles, por favor, ¿me podría prestar dinero? Y ellos decían, vale, pero yo te doy dinero, pero entonces la mitad de lo que obtengas con la cosecha viene para mí. El pobre campesino no podía decir otra cosa y lo aceptaba. Con lo cual se endeudaba, no obtenía beneficios y finalmente dejaba el campo y se iba a la ciudad a malvivir en San Salvador y luego poco a poco a los Estados Unidos. Entonces, se pedía una reforma agraria, es decir, repensar completamente todo lo que era el mundo del campo en El Salvador y lo que era la producción agrícola, de tal forma que no fuera perjudicial para los campesinos. Y lo otro, como he dicho, era una democracia auténtica. Bien, esto fue contestado con represión, no siempre directamente con represión del gobierno, sino con represión de los paramilitares, de lo que se llamó los escuadrones de la muerte. Los escuadrones de la muerte eran militares vestidos de paisano que en sus horas libres mataban a todo aquel que iba contra el sistema. Y mataban a mucha gente. Respetaban a la Iglesia, de momento, porque El Salvador es un país católico, era un país católico, y respetaban a la gente, pero no
perdón, y respetaban a la Iglesia, quiero decir, pero mataban a población civil realmente en cantidades muy importantes. Entonces, estalló esto poco a poco se fue caldeando más, cada vez la tensión fue aumentando, y como les he dicho, en el año 80 estalló la guerra civil. La guerra civil fue justo después del asesinato de Monseñor Romero. Ya se habían empezado a matar a sacerdotes, pocos. Entonces paso al punto número 4, que es la filosofía. No me voy a entretener mucho para no marearles con filosofía, porque, como decía antes, la filosofía, si a uno le gusta, puede ser un poco indigesta, pero no se le puede entender a Ignacio Ellacuría sin su ser filósofo. Ellacuría, él era filósofo, o sea, lo que más le vertebra a él es su ser filósofo. Y yo creo que mucho más que su ser teólogo, analista político, incluso, que me perdonen sus compañeros jesuitas por si me equivoco, incluso le vertebra más que su ser jesuita, incluso. De todas maneras, él lo era todo, no se puede decir, tampoco, no se pueden cortar las cosas con un cuchillo, pero lo que a él más le vertebraba, a su personalidad, a su forma de pensar, era su ser filósofo. Él dice que toda filosofía tiene una función de crítica, de fundamentación y de creación. Toda filosofía debe ser crítica porque debe criticar los discursos imperantes. En todo momento histórico siempre hay un grupo que controla a la totalidad de la población, del país, del imperio. Siempre hay un grupo dominante y este grupo dominante crea un discurso, crea una argumentación, crea una forma de pensar que justifica que ellos estén donde estén. Son los filósofos, es la filosofía, y filosofía no tiene por qué ser algo solo del profesional de la filosofía. Puede ser una persona que no tenga estudios de filosofía, pero la filosofía, en la disciplina, lo que va es a criticar los discursos imperantes, las ideologizaciones. Ellacuría distinguía entre ideología e ideologización. Para él la ideología es algo legítimo, que significa que ordenamos nuestra percepción de la realidad en torno a una idea que nos parece muy importante. Por ejemplo, si yo soy feminista, significa que para mí es muy importante la situación de la mujer en la sociedad actual y la necesidad de cambio. Y es tan importante que yo vertebro mi forma de pensar en torno a esto y por eso me llamo feminista. Si yo soy pacifista, significa que yo considero que hay mucha violencia en el mundo o en el país y que hay que lograr la paz y que hay que lograrla por medios pacíficos y que eso es lo más importante. Y eso es lo que vertebra mi pensamiento y me llamo pacifista. Si yo soy ecologista, significa que yo veo que la ecología está siendo maltratada, el medio ambiente, etc. Entonces, la ideología, dice Ellacuría, es algo legítimo, significa que no podemos pensarlo todo a la vez. Medio ambiente, mujer, paz, economía, mercado, tecnología, etc., sino que organizamos las ideas y hay una a la que le damos más importancia. No quiere decir que descartemos las otras, pero que ordenamos las ideas en torno a esta nuclear. Ideologización es otra cosa muy distinta. Significa una falsa ideología, o sea, un discurso bonito que está ocultando un discurso real que es opresor. Y esto abunda mucho. Es decir, que yo digo que soy feminista o pacifista o liberal o socialista o que soy demócrata o que soy... Es decir, cosas que pueden sonar bien, quizás no a todos los oídos, pero sí a muchos, pero en realidad estoy ocultando algo detrás, que es aquello en lo que yo realmente creo, que no puedo decirlo en voz alta porque quedaría mal, pero es lo que realmente vertebra mi pensamiento. Entonces la filosofía tiene como función desactivar estos falsos discursos, desmontarlos,
arrancar el cartel de la ideologización para mostrar el auténtico discurso que hay detrás. Esta es la primera función de la filosofía, la de criticar, es decir, la de criticar el discurso imperante para mostrar lo que hay detrás. La segunda función de la filosofía es la de fundamentar los discursos, es la de dar fundamento a un discurso, a una ideología, a una visión de la realidad. Y la tercera es la de crear, que en el sentido de iluminar, interpretar y transformar la realidad. Ellacuría dio mucha importancia a la función liberadora de la filosofía. Él dice que el filósofo es un hombre libre y por eso a veces los que filosofan reciben palos de derecha a izquierda. Sócrates, por ejemplo, pues se le obligó a tomar la cicuta para matarse porque era crítico. Ellacuría fue asesinado. Es decir, que la filosofía tiene una función liberadora. El que filosofa se va liberando porque va desmontando aquello que le oprime. No me alargo más con la filosofía, paso al punto número 5, porque yo creo que les interesa más y me querría alargar un poquito más en este punto y en los dos siguientes. El punto número 5 es el de la teología. Ignacio Ellacuría como teólogo. Él había de Gustavo Gutiérrez y él publica en el 73 Teología Política, que es un libro muy bueno y que le recomiendo, por tanto, él es de los padres fundadores. Ignacio, la gran aportación de Ellacuría a la teología de liberación fue que trabajó el tema de la fundamentación de esta teología, del método teológico. Él y Clodovil Boeuf son los dos grandes teólogos que trabajan en la temática de la teología fundamental. La tesis de esta teología, y estas son las aportaciones que hace Ellacuría en sus escritos, es que si la fe cristiana es una buena noticia, evangelio en griego significa buena noticia, evangelion es buena noticia, good news, pues si la fe cristiana es una buena noticia, anunciamos que Dios quiere la vida de todos, que Dios no quiere nuestra esclavitud, que Dios no quiere nuestra opresión, y esto lo vemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en un mundo en el que hay estructuras injustas, la salvación, el mensaje de salvación del cristianismo, tiene que recorrer todos los órdenes de lo humano, también el de las estructuras económicas, políticas y sociales. Hasta entonces, con pocas excepciones a lo largo de la historia del cristianismo, sobre todo la salvación se entendía como algo personal. Dios me salva a mí. Yo recuerdo cuando yo recibía la catequesis de pequeño en los años 60 y 70, que me decían, Jesús murió en la cruz por ti, y me decían por ti, por todos, pero por ti. Y se acentuaba mucho el por ti. Y cuando contemples a Jesús en cruz, piensa que muere por ti, para salvarte a ti. Había esa dimensión personal que es muy importante, no estoy criticándola, es muy importante, pero se dejaba de lado lo político, lo económico. A mí nunca me dijeron en la catequesis cuando yo era pequeño, Jesús murió para transformar las estructuras políticas. No me lo dijeron nunca. Luego ya de joven sí, claro. Pero de niño no, porque era esta idea de salvación personal. Bien, entonces, la salvación cristiana en un mundo con estructuras injustas pasa por la transformación de las estructuras y se convierte en liberación. No es que la salvación cristiana sea lo mismo que la liberación política, no. Pero no hay salvación cristiana si no hay liberación política. Es decir, pongan salvación en mayúscula, con S mayúscula. Es la salvación que Dios nos ofrece. Pongan liberación con L minúscula. Es la transformación de estructuras, la reforma agraria del Salvador, la democracia, los derechos humanos, la condición de la mujer. Salvación con mayúscula, liberación con minúscula. La salvación que viene de Dios
la liberación, que son procesos históricos de transformación. La salvación se da en la liberación, pero la salvación no es la liberación. O sea, no es salvación con mayúscula igual a liberación, no, porque la salvación es mucho más que la transformación de estructuras. Es eso y mucho más. Es también lo que me decían cuando yo era pequeño, que Cristo te salva a ti. También es eso, también. Es todos los órdenes de lo humano. Sin embargo, no hay salvación si no hay transformación de estructuras. No se puede hablar de salvación mientras haya una dictadura de Pinochet, mientras haya masacres de población, mientras haya pobreza, mientras haya marginación de la mujer, de los pobres, de los inmigrantes, de los extranjeros, de los indígenas. No puede haber. Entonces, un momentito, por aquí me parece que alguien está enviando. Luego, si les parece, te pido, Mario, que tomes nota de algunas de las cosas que se están diciendo en el chat, ¿vale? Porque yo, como buen hijo que soy de mi padre, soy incapaz de hacer dos cosas a la vez, leer el chat y hablar. Entonces, te pido que tomes nota y luego las sacas a la luz, porque veo que hay por ahí alguna pregunta que sería interesante abordar luego en el diálogo. Por tanto, es obligación, es llamada a los cristianos a transformar las estructuras, a meterse en política, no identificando, atención, ningún partido político con la causa cristiana. Esto a veces lo digo con todo el respeto por feministas, por pacifistas, por ecologistas, por liberales, por socialistas, por comunistas. En todas estas ramas tengo buenos amigos y amigas, pero muchos de ellos se equivocan a veces identificando la fe cristiana con su causa política. No, lo siento. La salvación con mayúscula no es igual a la liberación con minúscula, por muy justa que sea esta liberación. Pasa por esta liberación, sí, pero no se identifica con ella. Es mucho más que eso. Y a veces algunos de estas causas identifican el cristianismo con su causa política, cultural, social, que es una causa muy noble, pero la fe cristiana es mucho más que eso. En un primer momento, la teología de liberación fue veterotestamentaria, del Antiguo Testamento. Así como Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, así hoy Dios vomita esta injusticia que hay en América Latina. En los primeros años, la teología de liberación es muy de Antiguo Testamento. Y poco a poco, bueno, en Ellacuría ya desde el principio fue neotestamentaria, pero en general, en un primer momento es más veterotestamentaria del Antiguo Testamento y en un segundo momento pasa a ser neotestamentaria también. Y así como el Antiguo Testamento se toma esta imagen de Israel huyendo de Egipto y yendo a la tierra prometida, y del mismo modo el pueblo latinoamericano y en general lo que entonces se llamaba el tercer mundo está llamado a liberarse y a ir a una tierra prometida que sea una sociedad justa, el Nuevo Testamento se toma la imagen del Cristo crucificado. Cristo, dice Ellacuría en el libro Teología Política del 73, Cristo no murió, sino que lo mataron. No es lo mismo, claro que murió, obviamente, pero dice, no es que él muriera, por ejemplo, en la cama de un virus, de una enfermedad. No, es que lo mataron. ¿Cuál es la diferencia entre decir Cristo murió o a Cristo lo mataron? El verbo morir es un verbo intransitivo. Es decir, que no pide complemento directo. Yo muero. Ellacuría muere. Cristo muere, murió. Mientras que matar es un verbo transitivo, pide complemento directo. Alguien mata a alguien. Por tanto, si alguien es matado, perdonen porque esto no es muy español, quiere decir que alguien lo ha matado. Entonces, es un verbo dialéctico. Por tanto, si nadie muere naturalmente crucificado. No, fíjate, se hizo mayor, viejito y murió crucificado. No, nadie muere así. Es imposible. La cruz no es una muerte natural, es una muerte dialéctica. Si hay un crucificado, es que hay un crucificador. Alguien clavó los clavos, alguien gritó, crucifiquemos. Por tanto,
en la religiosidad tradicional, la que yo recibí cuando era pequeño, se decía, Jesús murió por ti. Y Ellacuría dice, no, Jesús no murió, a Jesús lo mataron. A Jesús lo mataron. Por tanto, si a Jesús lo mataron, hay que preguntarse por qué lo mataron, quién y por qué lo mató. Porque es un verbo dialéctico el verbo matar. El pueblo latinoamericano, dice Ellacuría, está hoy crucificado. No se está muriendo, está crucificado. Lo están matando. Y por tanto hay que preguntarse quién lo está matando y por qué. Y son las estructuras neocoloniales opresoras y las dictaduras militares quienes lo están matando. Y entonces hay que analizar eso y hay que transformar eso. Porque mientras no transformemos eso, no llegará el mensaje de salvación cristiana al pueblo latinoamericano. Y aquí me dice Mario que nos queda 1 minuto y algo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Yo vuelvo a iniciar la videoconferencia y regresamos todos con el mismo enlace y la misma contraseña. Perfecto, pues aquí entonces esperamos, ¿de acuerdo? O esperamos a que se acabe el tiempo. Sí, puede continuar. Continúo y cuando se acabe. Vale, entonces la teología de la liberación es 2 cosas, es una teología fundamental y una teología sistemática. Teología fundamental significa que es un nuevo método de hacer teología. Es una nueva manera de hacer teología a la que Ignacio Ellacuría denominó teología histórica. La expresión teología histórica no ha quedado, es el título de un libro mío, pero no ha quedado consagrada, ahí ha quedado olvidada en el tiempo, no pasa nada. Pero es para él lo que él consideraba la nueva manera de hacer teología. Es una teología en la cual se dice que las verdades cristianas no son verdades universales, únicas, eternas, que tal concilio dijo esto y ya no se puede cambiar, sino que cada generación va viviendo. A ver, en el siglo XX hubo un teólogo protestante alemán muy importante, Rudolf Bultmann, que desarrolló algo muy interesante que se llamó la teología hermenéutica. La teología hermenéutica dice que no es algo que fundó él, desarrolló él, pero venía ya de antes, venía de Dilthey en el siglo XIX, de Schleiermacher, etc. Dice que cuando un cristiano lee la Biblia, se produce un círculo hermenéutico. Es decir, que la Biblia son textos, Biblia significa libros, son textos muy antiguos, de 2000 años, y los más antiguos de 3000 años de antigüedad, escritos en un determinado, por un autor, autora es poco probable, saben que la mayor parte de los textos de la Biblia no conocemos el autor que lo escribió, ahí lo firma alguien, pero es alguien de la escuela de aquel profeta o de aquel evangelista, y el autor escribe aquello con una intención, escribe aquel libro, aquella carta, aquel evangelio, aquel libro del Antiguo Testamento, con una intención para iluminar la fe de una comunidad, de un pueblo, de aquel momento, marcado por aquel momento. Nosotros leemos esto desde nuestro siglo XXI, en el caso de Bultmann desde su siglo XX. Entonces Bultmann decía que el lector lee la Biblia y la interpreta desde su realidad existencial presente. Su realidad existencial, su momento presente, le condiciona su lectura y entiende la Biblia desde su momento presente y entiende el momento presente desde la Biblia. Hay un círculo hermenéutico. Hermenéutica significa interpretación. Entonces, Bultmann esto lo desarrolló más como el lector individual de la Biblia. Pero Ellacuría lo desarrolla más como el lector colectivo. Es la comunidad, el pueblo que lee la Biblia y entonces, de alguna manera, entendemos la Biblia desde nuestro presente histórico, lo que antes he descrito, El Salvador, Centroamérica, el Tercer Mundo, la guerra civil, las estructuras postcoloniales. Entendemos la Biblia desde nuestro presente histórico y nuestro presente histórico desde la Biblia.
Por tanto, cada generación tiene que volver a pensar la teología, tiene que volver a pensar su fe cristiana desde su realidad histórica. Y lo que Ellacuría no trabajó, y lo han trabajado después otros teólogos y teólogas, es que incluso en el mismo tiempo otras culturas, otros continentes pueden hacer lo mismo. Puede haber no solo la lectura del 2020 o de la década, sino que en ese 2020 o en esa década puede haber varias lecturas por la diversidad cultural, política que hay en todo el mundo. Eso es el método de la teología de liberación, una teología histórica, una teología que se acerca tanto a la Biblia como también a los dogmas de la fe cristiana, mostrando que como la salvación de Dios en Israel y en Jesucristo no es una doctrina fija que se dice, ustedes tienen que creer esto, esto y esto, sino que Dios va acompañando primero a un pueblo, Israel, y después a un hombre, Jesús, su palabra, y luego unas comunidades cristianas y unas iglesias. Es decir, que la revelación de Dios es histórica, se va dando en la historia. No es en un momento, patapum, aquí lo tienes, ya tengo la fórmula física que explica por qué los planetas giran alrededor del Sol. No, sino que es una cosa que se va dando. La recepción de la revelación tiene que ser también histórica. Tiene que ser un logos histórico, una teología histórica. Todo eso lo toma de Karl Rahner. Todo eso lo toma de Karl Rahner. Pero lo aplica a categorías políticas, sociales, cosa que Karl Rahner no hizo, sí que hizo su discípulo Metz, Johann Sebastian Metz. Les he dicho que la teología de la liberación es dos cosas, una teología fundamental, es decir, un método, una nueva forma de hacer teología que se puede exportar a otros sitios, y de hecho un teólogo srilanqués, Pieris, Aloysius Pieris, en los años 80 decía, la teología que nos llega aquí a la India y a Bangladesh siempre es teología occidental. Pero dentro de las teologías occidentales, la que nos interesa más es la teología de la liberación, porque su método nos sirve a nosotros, indios de la India. Esto lo dijo Aloysius Pieris en los años 80. Es un método, por tanto, de la teología de la liberación que se puede exportar a otras latitudes y a otras circunstancias. Esta idea de que la fe cristiana no es un monolito que no se toca, sino que siendo una fe, porque es una, no son 200.000 fes distintas, es una, creemos en un Cristo, no en 100, en uno, en un Dios, no en 1000, en uno, siendo una fe, la misma, la de los indios de la India, la de los japoneses de Japón o la de los mexicanos de México, es la misma fe, pero es una fe que se expresa y que se significa de formas distintas en China, Japón, India o México o Europa, porque la realidad humana es distinta. Mire, aquí tengo un vaso con agua y aquí tengo una jarra con agua. Si yo les pregunto qué forma tiene el agua, ustedes me dirán cilíndrica o me dirán cuadrada, cúbica. Claro, el agua tiene la forma del continente que la coge. Con la fe ocurre lo mismo, es la misma agua. El agua es la misma, pero la forma es distinta. Porque aquí la realidad es cilíndrica y aquí la realidad es más o menos cúbica. Con la fe cristiana ocurre lo mismo. Es la misma fe la del japonés que la del mexicano. La de Bartolomé de las Casas que la de Ellacuría. Es la misma fe. La de Tomás de Aquino. Es la misma fe. Pero esa fe es acogida por los hombres y mujeres con preocupaciones distintas. Como es una fe que aporta salvación, entonces, si nosotros sufrimos una violación de la dignidad humana en forma de V, la fe cristiana tendrá forma de V. Si tenemos una violación de la dignidad humana en forma paralela, tendrá forma paralela. Si tiene forma, es decir, que
En la América Latina de los años 70 y 80, la fe cristiana se hace liberación política, transformación de estructuras políticas, que no es lo mismo que lo que ocurre en la India o en Japón, donde la fe cristiana se expresa de manera distinta. Esa es la primera gran aportación de la teología de la liberación. Y la segunda es cómo se hace eso en la América Latina de ese momento. Es decir, ese método, cómo se hace en la América Latina. Y entonces ahí aparece una nueva reformulación de lo que es el cristianismo en clave de la América Latina de los 70 y 80. Por tanto, es en primer lugar un método nuevo de hacer teología y en segundo lugar aplicar ese método a la América Latina de los 70 y de los 80. Y en concreto, como en la América Latina de los 70 y los 80 y hoy también, lo que hace falta es una transformación de las estructuras, eso requiere un análisis de estructuras. Y el análisis de estructuras no lo hace la teología, sino que lo hacen las ciencias sociales. Ellacuría dice, con todo el respeto, pero no lo dice con estas palabras, dice, ni el Papa, ni los obispos, ni la doctrina social de la Iglesia son expertos en análisis de estructuras. El análisis de estructuras lo hacen las ciencias sociales, no la teología, ni siquiera la filosofía. Por lo tanto, la teología tiene que ser humilde, salir de, como se dice hoy en día, su zona de confort, dirigirse al departamento de ciencias sociales, llamar humildemente a la puerta, le abren y decir humildemente, vengo a que ustedes, economistas, sociólogos, psicólogos sociales, antropólogos, historiadores, me ayuden a mí, teólogo, a entender la sociedad. Porque necesito estudiar la sociedad y la teología no me da instrumentos de análisis de la sociedad. Por lo tanto, la teología tiene que dialogar con las ciencias sociales, en América Latina por lo menos, quizás en Japón tendrán otro problema, pero en América Latina tiene que dialogar con las ciencias sociales porque las ciencias sociales le dan el instrumento de análisis de la sociedad que la teología no tiene. Paso al punto número 6, que va a ser breve porque queremos dejar un tiempo para el diálogo, que es la figura de Óscar Romero. Óscar Romero impactó mucho a Ellacuría. En Ellacuría hay un antes y un después de Óscar Romero. Ellacuría influyó mucho en Óscar Romero y Óscar Romero influyó mucho en Ellacuría. Ellacuría influyó en Óscar Romero en el pensamiento y Óscar Romero influyó en Ellacuría en el testimonio. Digamos que Óscar Romero, saben que fue arzobispo de la capital de San Salvador, era un obispo muy conservador, muy amigo de Rutilio Grande, jesuita. Rutilio Grande era un jesuita muy comprometido con la causa de los pobres, habían estudiado juntos, Romero y Rutilio Grande. En la ordenación de Romero fue Rutilio Grande quien le hizo de maestro de ceremonias, y Romero siempre le decía a su amigo Rutilio, Rutilio, no entiendo cómo tú, siendo tan buena persona y tan buen sacerdote, te puedes equivocar tanto. ¿Por qué te metes en política? Un sacerdote no se tiene que meter en política, eso es para los políticos. Los sacerdotes lo que tienen que hacer es predicar la palabra de Dios nada más, pero no meterse en política. Nombraron a Romero en el 77 arzobispo de San Salvador y a las 3 semanas mataron a Rutilio Grande y en pocas horas Romero cambió. En pocas horas se le abrieron los ojos, se le sacó la tela que tenía en los ojos, siendo el Romero que había sido siempre, porque era un hombre bueno, era un buen pastor, pero se dio cuenta de que la pastoral tenía mucho que ver con las estructuras políticas y sociales. Que el buen pastor, si su rebaño está sufriendo, y perdonen que hable en estas categorías de pastor y rebaño, que son imágenes bíblicas, que hoy en día nos suenan un poquito a paternalistas, pero que tienen todavía un cierto valor, ¿no? Si el pastor ve que su rebaño está sufriendo, tiene que ocuparse de él. Y entonces, si la iglesia latinoamericana está sufriendo, el pueblo latinoamericano está sufriendo por las estructuras, el pastor tiene que ocuparse de esas estructuras y tiene que denunciarlas. Durante los 3 años que fue arzobispo de la capital, hasta que lo mataron de un disparo, nunca me acuerdo si es 23 o 24 de marzo, el 24 de marzo del año 80, pues él se convirtió en la voz de los sin voz. Se paralizaba el país. El domingo por la mañana la misa de la catedral duraba varias horas, su homilía duraba varias horas,
y en ella se nombraba los muertos de la semana, porque los muertos asesinados oficialmente no existían. El gobierno decía que eso no estaba pasando, que eso no era cierto. Y él decía, esta semana murieron, y decía los nombres de los muertos, dónde los habían matado. Y se convirtió en la voz de los sin voz, y el domingo 23 ordenó al ejército, dijo, ustedes, soldados, se deben a la obediencia militar, pero más importante que sus superiores militares, más importante que el gobierno político, es Dios. Y yo ahora represento a Dios, lo dijo así, yo ahora represento a Dios, yo en nombre de Dios, en nombre de su palabra, en nombre del pueblo salvadoreño, les ordeno a ustedes que cese la represión. O sea, él dio una orden militar. Como obispo dio, ordeno que cese la represión. Se lo digo a ustedes, soldados, en tanto que cristianos que son. Porque ustedes son soldados y son cristianos. Pues en tanto que cristianos yo les mando, les ruego, les exijo que cese la represión. Y al día siguiente mataron a Romero. O sea, realmente aquello fue una bomba. Aquella homilía a Romero fue una auténtica bomba. El gobierno no pudo soportarlo más y al día siguiente no, porque no podían escuchar ya otro homilía. Y Ellacuría, que llevaba años hablando de la liberación y esto, pero no veía a nadie que encarnara esto. Él creía en el lenguaje de la liberación, el discurso de la salvación, pero no veía a nadie que lo encarnara visiblemente. Y Romero fue esa encarnación. Él en Romero vio realmente a la persona, al pastor, que vivía, cuya vida se vertebraba en torno a todo lo que él había estado diciendo durante varios años, que era la teología de liberación. Y por eso, tras matar a Romero, tras haber sido asesinado Romero, Ellacuría dijo, con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Antes de, lo decía hace poco John Sobrino en El Salvador, donde estuve en un congreso sobre Ellacuría, con motivo de los 30 años, y John Sobrino, amigo, colega, compañero jesuita, teólogo de Ellacuría, que se libró de la muerte porque estaba de viaje, él pertenecía a aquella comunidad de los asesinados, pero estaba de viaje en el extranjero. Ligeramente más joven que Ellacuría, por donde Ellacuría fue un poco su maestro, nos recordaba que antes de Romero, Ellacuría hablaba poco de Dios, era poco espiritual, era más teólogo, más filósofo, era más de un discurso universitario. Bueno, me dirán ustedes, ¿cómo se puede hablar teología sin hablar de Dios? Obviamente no se puede. Pero que su discurso era más de teología, no era un discurso de espiritualidad. Recuerden lo primero que les he dicho, que la familia Ellacuría les educaron para ocultar los sentimientos, para ocultar lo que era personal, lo que era íntimo. De alguna manera Ellacuría tenía como un bloqueo ahí, tenía como una dificultad para hablar de cosas personales, íntimas, experiencia espiritual. No hablaba de eso. Él hacía análisis de discursos, etc. Y Romero le desbloqueó, lo desbloqueó. Y podemos decir que después de Romero, Ellacuría se vuelve espiritual. Se vuelve una persona espiritual, una persona que habla de Dios. Y empiezan a aparecer escritos espirituales. Realmente Romero fue una figura muy impactante para él y le cambió. Y el último punto, el séptimo, es la posteridad de Ellacuría. Han pasado 30 años, 31 desde que lo mataron, ¿y por qué seguimos hablando de él? Cuando ha pasado tanto tiempo, de este filósofo, teólogo, analista político, jesuita, sacerdote español, nacionalizado salvadoreño, rector de universidad, porque realmente nos ha dejado una forma de ser cristiano, de ser hombre, de ser universitario, de ser rector de universidad, de ser sacerdote, de ser intelectual, de ser teólogo, de ser filósofo. Dirán, ¿de cuántas personas está usted hablando ahora? Estoy hablando solo de uno. Solamente estoy hablando de Ignacio Ellacuría, rector, profesor, intelectual, sacerdote, religioso, persona, analista político, filósofo, teólogo, todo él es la misma persona. Y cada uno de ustedes, y yo también, dirá, quizás le sirva más, le ayude más el Ellacuría cristiano, el Ellacuría hombre.
el Ellacuría ciudadano comprometido con la realidad histórica, el Ellacuría sacerdote, filósofo, teólogo, analista. Cada uno tomará de él quizás lo que más le puede iluminar, pero tomemos una u otra de estas dimensiones de su personalidad. Ellacuría nos deja una forma de estar en el mundo y una forma de ser iglesia. Es decir, fíjense que él no lamentó y no dijo, vaya, qué pena, yo con lo inteligente que soy y con lo buen filósofo que soy y con la carrera brillante que habría podido tener en España con Zubiri y con otros filósofos del momento, Aranguren, Marías, etc. Me toca ir a El Salvador, aquí castigado, un pequeño país sin tradición filosófica, no. No, hijo, esta es mi realidad y yo me voy a preguntar qué puedo hacer en esta realidad. San Ignacio de Loyola decía que el que hace los ejercicios en un momento dado, espirituales, en un momento dado se tiene que plantar ante el Cristo crucificado y decir y preguntarse tres cosas. ¿Qué he hecho yo por este Cristo crucificado? ¿Qué he hecho yo por ti? ¿Qué estoy haciendo yo por ti ahora? ¿Y qué puedo hacer yo a partir de ahora? Ellacuría dice, esta meditación hay que ponerla hoy delante del pueblo crucificado y hacernos estas tres preguntas. ¿Qué he hecho yo hasta ahora por este pueblo crucificado? ¿Qué estoy yo haciendo ahora por este pueblo crucificado? ¿Y qué puedo hacer yo a partir de ahora por este pueblo crucificado? Ustedes y yo muchas veces lamentamos que habríamos podido hacer aquello y no lo hicimos. Yo querría haber estudiado tal cosa, a mí me habría gustado destacar en esto, a mí me habría gustado poder vivir en tal país y no he podido. Siempre estamos lamentando lo que habríamos podido ser y no somos. Y San Ignacio y Ellacuría nos dicen, con palabras de Jesús, levántate y camina, deja de vivir como un paralítico, ya está bien de decir tonterías, ya está bien de lamentarte por no ser lo que no eres, descubre lo que eres. Pregúntate en qué mundo estás, en qué sociedad estás, en qué país estás, y pregúntate en esa realidad a la que tú perteneces, en lugar de lamentar no pertenecer a otra realidad distinta, en lugar de estar lamentando eso, que no sirve para nada, y que lo único que va a servir es para que los años pasen en balde y sean años estériles, porque cuando uno se lamenta de lo que no ha sido, lo que se paraliza y no hace nada. Entonces, como Jesús le dijo al paralítico, levántate y camina, Ellacuría nos dice, levántate y camina, y pregúntate en la realidad que vives, a la que tú perteneces, ¿qué has hecho hasta ahora por esa realidad? ¿Qué estás haciendo y qué puedes hacer? No esperes que otros lo hagan, no esperes que otros tomen iniciativa, sino que tú, persona individual, o ustedes, colectivo, si es que están en una institución, en un colectivo, un equipo, pregúntense por lo que se... Y para eso, de nuevo vuelvo a Ellacuría y con eso termino para darles tiempo a ustedes a hacer preguntas o comentarios o a mejorar lo que yo he dicho con sus experiencias personales y con sus reflexiones. De lo que se trata es de mirar a la realidad y para eso necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos analizar con las ciencias sociales, con la filosofía, con los relatos. Hoy se le da mucha importancia a los relatos. Me parece que en México utiliza más la expresión narrativa, a los relatos, al relato de la realidad, sea con análisis, sea con relato, pero ver dónde estamos y preguntarnos, yo personalmente o nosotros como colectivo, ¿qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta, la gran aportación que nos hace Ellacuría y por eso 31 años después todavía vale la pena que hablemos de él, pero no para que nos quedemos cegados. A veces cuando hablo de Ellacuría tengo la impresión de que estamos mirando un foco muy potente porque era una figura muy impresionante. Cuando miramos al sol o cuando miramos un foco muy potente nos quedamos como cegados
y nos cuesta ver. No se trata de mirar a Yacuría, no se trata de mirar al foco de luz que nos ciega, se trata de mirar la realidad y utilizar a Yacuría, no solo a él, también hay muchos otros, para que iluminan la realidad con su forma de hacer teología, con su forma de ser hombre, con su forma de ser cristiano, intelectual, universitario, etc. Entonces hay que utilizarlo como foco que ilumina la realidad, pero no como foco que nos ciega y que nos hace decir, es que yo nunca seré como él, por tanto le admiro mucho, pero ya. Aquí acabo y les doy la palabra para que puedan intervenir con toda libertad. Podemos aprovechar los comentarios que ya se han hecho en el chat. Algunos ya no están, que fueron los primeros, pero aquí los puedo ir compartiendo. El primer comentario fue de Carlos Lechuga. La voy a compartir para todos en el chat. Aquí está. Es la pregunta: ¿Jesús murió para cambiar estructuras políticas? Si es así, ¿qué hay entonces con aquello de mi reino no es de este mundo? Es un primer comentario. Sí, muy buen comentario, muy interesante, efectivamente. Fíjense que yo había dicho que la salvación no se puede identificar con ningún proyecto histórico de liberación, por muy noble que éste sea. Jesús no vino a anunciarse a sí mismo, sino que vino a anunciar el reino de Dios. Entonces, y el reino de Dios empieza con él, y el reino de Dios ya está entre nosotros. Él dice, el reino de Dios está entre ustedes. Dice, ¿qué es el reino de Dios? O el reinado de Dios, quizás. Sería ese estado de la humanidad en la que todo el mundo vive de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, en categorías de hoy sería respetando los derechos humanos, la dignidad de todos. Por tanto, si hay estructuras políticas que oprimen al ser humano, hay que transformar. Y trabajar por el reino de Dios significa transformar eso. Ahora bien, mi reino no es este mundo, significa que no está inspirado con las categorías de este mundo. Especialmente el Evangelio de Juan, la palabra mundo es una palabra que es de alguna manera lo que se opone a Dios. El modo de pensar de los ricos, de los poderosos, de los pecadores, es de alguna manera lo que se opone a Dios, ¿no? Entonces, mi reino no es de este mundo, significa que mi reino tiene unas categorías distintas a las que están rigiendo el mundo tal como lo conocemos. De opresión, de injusticia, de marginación, etc. El reino de Dios es algo que no tiene nada que ver con esto. Ahora bien, el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios se tiene que empezar a despegar aquí. No es algo de después de la muerte. Es algo que ya empieza aquí y que culminará, esperamos, después de la muerte. Por tanto, efectivamente, el reino de Dios no es de este mundo, pero el reino de Dios se anuncia aquí y se empieza a realizar aquí, y eso pasa por nuestra conversión personal y por la transformación de estructuras. Un comentario que también se perdió, aquí lo pongo para que todos lo puedan recuperar. Dice: hay una asunción de la teología de la liberación desde Europa, por ejemplo, España. Me consta que en cierto momento Gustavo Gutiérrez destacó la influencia de Tomás de Malagón en su trabajo. ¿Qué puede haber de cierto? En la teología de Malagón es fundamental la distinción orteguiana entre ideas y creencias. Ellacuría me consta que tuvo aprecio también por la obra de Ortega. Lo que quiero decir es que parece un movimiento de ida y vuelta. No sé, es el comentario. No sé si quiera decirnos algo sobre esto. Sobre Malagón no puedo decir nada porque no lo he estudiado, por tanto ahí la respuesta rápida. Sobre esta idea, efectivamente, el vínculo español-latinoamericano es muy fuerte. La teología de liberación es latinoamericana, pero es también muy española. Esto es quizás algo que no se ha desarrollado quizás de suficiente. Piense que hay teólogos importantes
españoles que desde España, o sea, no solamente teólogos españoles en América Latina, como es el caso de Ignacio Ellacuría, como es el caso de John Sobrino, que eran españoles, aunque ya desde jóvenes destinados a América Latina, sino también es muy importante la teología de liberación en España. Piensen en José Ignacio González Faus, Javier Alegre, Josep Rambla, José Vives. Hablo más de los que yo he conocido personalmente o de los que yo he estudiado, pero hay otros también, ¿no? Rafael Aguirre, Juan José Tamayo, etcétera, ¿vale? La lista es larga. Entonces, estos estuvieron en España, están en España, no vinieron a América Latina, han venido para dar cursos en verano alguna vez, pero no han venido aquí, y sin embargo desarrollaron mucho la misma teología. Hay una conexión muy fuerte. Piensen que la mayor parte de los teólogos latinoamericanos habían estudiado en Europa, algunos en España, pero la mayoría en Francia, Alemania, Austria, Bélgica. Prácticamente no hay ningún gran teólogo latinoamericano que no haya estudiado en Europa, o por lo menos de esa primera generación de teólogos latinoamericanos, Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, Juan Luis II, Ignacio Ellacuría, John Sobrino, Carlos Bravo, Jiménez Limón, etc. ¿Vale? No hay ninguno que, Leonardo Boff, Clodovis Boff, que no hiciera sus estudios en algún momento en Europa. En Europa se le llama más teología política y en América Latina teología de la liberación. Es lo mismo. La teología política y la teología de la liberación es lo mismo. La teología política la desarrolla sobre todo Johann Baptist Metz y Dorothea Sölle, y la teología de la liberación ya lo saben ustedes. La diferencia es que la tierra es distinta. La tierra europea donde se desarrolla la teología de la política es una tierra donde ya hay democracia, donde hay estado del bienestar, donde hay respeto por los derechos humanos, con la pequeña excepción española que la dictadura de Franco llegó hasta el 75, ¿de acuerdo? Y la portuguesa también. Pero en general Europa, y es Europa occidental, por tanto la España democrática, el Portugal democrático y Francia, Suiza, Austria, Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Italia, son países productores de teología. El mensaje es el mismo que la teología de liberación, solo que las estructuras son mucho más justas. Hay pobres todavía, pero tenemos la economía social de mercado, tenemos el estado del bienestar, tenemos la democracia, democracia parlamentaria, sindicatos, partidos políticos, no hay violencia política, con lo cual es distinto, no hay mártires. Nadie muere por decir eso. En cambio, en América Latina hay dictaduras, hay injusticia, hay enormes desigualdades, y el que defiende eso lo matan. Tanto si es un gran teólogo como si es una persona sencilla, un cristiano, una cristiana de base, de una comunidad eclesial de base. Entonces, digamos que la tierra es distinta y el fruto es distinto. América Latina da persecución y da mártires, y Europa no da mártires porque no hay persecución. ¿Qué más? Muchas gracias. Hay dos comentarios de Pablo Magaña. Uno ya está en el chat, todos lo pueden leer. Dice, con lo anterior es posible dejar claro la alianza entre el análisis político y la teología de Ellacuría, la violencia estructural y la crucifixión de los oprimidos. Y de una vez recuperamos, más abajo tiene otro comentario que también lanza una pregunta. Dice, partiendo de este último punto de la posteridad de Ellacuría, ¿cuál es el aporte del pensamiento y obra de Ellacuría para las juventudes actuales que en su mayoría vivimos enajenados por la modernidad postcolonial aún imperante y hegemónica? Pues yo creo que la pregunta ya lleva la respuesta implícita. Precisamente que no se dejen ustedes jóvenes engatusar por la modernidad hegemónica, no recuerdo cuál ha sido la expresión, pero fíjense, todos los sistemas tienden a crear una ideología que justifica el sistema imperante. Entonces, el sistema actual en el que estamos
lo que se hace es que se nos da mucho entretenimiento y se nos dice que el ideal es estar a gusto, estar bien, estar cómodos. Y entonces fíjense que a los jóvenes se les ofrece mucha música, a los jóvenes y adultos también, mucha música, mucho show, mucho espectáculo, mucho alcohol, mucha droga, mucho antro, mucho fútbol, mucho béisbol, básquetbol, Fórmula 1. Tenemos 1000 cosas con las que entretenernos y con las que estar ocupados. Cuando yo daba clases en la Universidad de Barcelona, antes de venir a México, en una escuela de negocios, daba clases de ética empresarial y pensamiento social cristiano, mis alumnos, en el descanso, yo les estaba hablando de la justicia, los derechos humanos, la ética económica, la responsabilidad social corporativa, la economía social, la economía ecológica, ¿no? De verdad, que era fantástico lo que yo explicaba. Y luego, el descanso, me acercaba, porque ellos se ponían a hablar, abrían sus celulares, veían sus vídeos, ¿y qué veían? Fórmula 1, partidos de fútbol, videoclips. No les interesaba nada lo que yo estaba explicando, absolutamente nada. Que la semilla luego al final, al cabo de los años, da fruto porque ellos maduran, etc. Yo lo que diría a ustedes jóvenes es que precisamente esto, que no se dejen manipular y que sean ustedes, que no sean consumidores de productos pseudoculturales, de entretenimiento, alcohol, drogas, antros, Fórmula 1, deporte, espectáculo musical, Hollywood, etc. No, todo eso tiene cosas muy interesantes y a mí me gusta, etcétera, pero el dárnoslo en tal cantidad es para que no pensemos, para que no seamos críticos con el sistema, para que no lo cuestionemos. Y lo que hay que hacer es, uno puede disfrutar de la Champions, del fútbol, del básquet, sin duda, pero tiene que dedicar tiempo a preguntarse qué he hecho yo y qué hemos hecho nosotros jóvenes hasta ahora por la realidad de hoy, qué hacemos y qué podemos hacer. No dejen que todo eso les impida. Entonces, apaguen el celular, apaguen la televisión, apaguen todo lo que les pueda estar distrayendo y conéctense con la realidad que está ahí delante de ustedes y pregúntense qué pueden hacer. ¿Qué más? Hay otro comentario de Vicente. Dice, sobre la relación entre Martín Baró y Ellacuría, hermanos en la vida y en la fe, hubo un intenso intercambio de puntos de vista. Mi pregunta sería esta. ¿Qué encuadre puede tener el problema de la mentalidad dentro de lo que llama Ellacuría realidad histórica? Ignacio Martín Baró fue uno de los jesuitas asesinados con Ellacuría el 16 de noviembre y él era experto en psicología social. Y tiene escritos muy interesantes, además escribía muy bien, así como Ellacuría tiene un castellano duro de leer, Martín Baró tenía un castellano mucho más fluido y sus escritos se leen muy bien. Entonces, Martín Baró era más joven, un poquito con personalidad más tímida. Ellacuría era duro, a veces se burlaba un poco de él por su juventud, por su inocencia. Y Martín Baró era un carácter un poco más, pero sus escritos son muy interesantes de psicología social, están publicados en la editorial Trota, creo recordar, y ambos hacen la misma aproximación a la realidad histórica. O sea, de alguna manera, Martín Baró lo que hace es que toma la filosofía y teología de Ellacuría y la pasa a la psicología social. El que generó pensamiento fue Ellacuría, era más mayor, era más maduro, era más inteligente, podríamos decir, sin despreciar a Martín Baró, pero es que Ellacuría realmente era brillante, era algo fuera de lo normal. Martín Baró era alguien, por supuesto, muy inteligente, muy buen psicólogo, pero de ninguna manera destacaba tanto como Ellacuría, y además Ellacuría destacaba por su análisis político, su presencia en la vida política, etc. Martín Baró lo que hace es que toma todo ese paquete que le llega de Ellacuría y lo adapta a la psicología social con muy buenos resultados. Y si les gusta la psicología social, les recomiendo que busquen los trabajos y los libros de Ignacio Martín Baró, Nacho, como le llamaban sus compañeros de Nacho Martín Baró, acerca de la realidad histórica y de cómo la guerra civil salvadoreña está afectando en la psicología de las personas. ¿Qué más? Patricia nos pregunta, o le pregunta a usted, ¿quién es el agente de liberación en el pensamiento de Ellacuría?
¿El hombre o las fuerzas históricas? ¿Y cómo son los procesos de liberación camino a la salvación? La segunda parte, después de fuerzas históricas, que venía. Ajá. ¿Cómo son los procesos de liberación camino a la salvación? A la salvación. Vamos a ver. Bueno, las fuerzas históricas están compuestas por seres humanos, hombres y mujeres. No se puede decir el hombre o las fuerzas históricas. Es decir, los agentes son las personas que viven en sociedad, ¿de acuerdo? Por tanto, todos. ¿Qué personas? Bueno, las personas nos agrupamos en iglesias, en partidos políticos, en sindicatos, en centros culturales, en familias, nos agrupamos de maneras distintas. Las fuerzas históricas sería de alguna manera sería como cuando vemos a una mujer embarazada, ¿no? Vemos a una mujer embarazada y vemos que tiene el vientre muy gordo. Y si fuéramos gente inculta, diríamos, mira, una mujer gorda. No, no es una mujer gorda, es una mujer embarazada, que no es lo mismo. Es decir, la mujer embarazada lleva una esperanza, lleva algo que aún no es visible, pero que saldrá a la luz. Es una realidad inmanente. Es una realidad que todavía no es patente, ¿de acuerdo? Es una realidad que todavía no es patente, es una realidad inmanente, exacto, ¿vale? Entonces, que en algún momento será patente. Ahí dentro hay una criatura que se está gestando y que en un momento dado saldrá afuera. En los procesos históricos pasa lo mismo. La realidad está embarazada de procesos históricos. La realidad está gestando una esperanza, como desarrolla muy bien Bloch en su libro El principio esperanza, gestando una esperanza, o Santo Tomás Moro en el libro Utopía, que no es visible todavía, que es latente pero no patente, ahora me sale, ¿vale? Que es latente pero no patente, y que en algún momento sale a la luz. Entonces, esas son las fuerzas históricas, que vienen de muy lejos, ¿no? Generación tras generación hay un deseo de que haya una vida digna para todos, justicia, democracia, derechos humanos, etc. Entonces, los procesos de liberación son esos procesos y ese es el camino a la salvación, efectivamente. Hay como una doble lectura, ¿no? La salvación en mayúscula, el reino de Dios que se realiza en la liberación con minúscula, en los procesos históricos. ¿Okay? Espero haberme explicado bien. ¿Qué más? O lo dejamos ya aquí, como ustedes digan. Mario. No oigo. No se oye, Mario. Ahí está. Bueno, pues de alguna forma vamos a dar continuidad a esto. Esperamos que sea un espacio permanente, que sea una reunión mensual que podamos tener. Y ya lo había platicado con usted, le había pedido que nos ayudara a continuar en el estudio de Ellacuría y relacionarlo, ¿no? con los temas teológicos y hacia lo que nos lance a partir de nuestros propios intereses. Bueno, pues a todos les agradezco conectarse y reconectarse, sobre todo a usted por la paciencia y la generosidad de darnos esta charla de manera gratuita de su parte, de compartirnos pues también estas propuestas, ¿no? que hay de compartir teología de diferentes profesores. Y bueno, una disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido. No sé si aún alguien quiera compartir una última pregunta. Si hubiera más de una, bueno, ahí las dejamos y espero que posteriormente vayamos alargando el diálogo. Ahora tenemos en el chat muchos agradecimientos. Ya le había compartido que desde antes de la conferencia ya estábamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos da, ¿no? de conocer, de compartir nuestros estudios y que también nosotros extenderemos esta generosidad a partir de esta conferencia que está siendo grabada y será compartida en nuestras redes sociales del Espacio Popular de Exploración Cristiana. Hay una pregunta de Esli que ya nos había hecho, se había perdido en el chat. Dice, Esli, como última pregunta, ¿cuál es el papel de la Iglesia cuando la violencia revolucionaria es la única vía?
Ellacuría reflexionó mucho sobre esto y dijo, en primer lugar, la violencia nunca es la vía para un cristiano, nunca, porque la violencia significa matar al hermano y eso nunca puede ser algo cristiano. Por lo tanto, la Iglesia nunca puede apoyar una vía violenta. Ahora bien, como he dicho antes, la violencia revolucionaria es la tercera de 3 violencias. Y por tanto, para poder juzgar la moralidad o inmoralidad de la violencia revolucionaria, antes hay que juzgar la moralidad o inmoralidad de la violencia estructural y de la violencia represiva. Si estamos ya en una dinámica revolucionaria metidos, entonces Ellacuría lo que dice es que aunque esto nunca es lo ideal, pero si no ha habido otra solución, no se ha encontrado otra manera. De hecho, la Iglesia admite eso, la doctrina social de la Iglesia, ya de muy antiguo, admite en casos muy particulares lo que se llama la guerra justa y el tiranicidio. La guerra justa significa ejercer la violencia en defensa propia cuando todos los medios pacíficos sean agotados, cuando la agresión es permanente, es clara, y cuando hay posibilidades da por una serie de condiciones, pero admite la violencia en esos casos, aun sabiendo que la violencia es mala, pero es un mal menor, y admite también el tiranicidio, matar al tirano, cuando eso es lo mejor, cuando no se puede acabar con el tirano, con el dictador por medios pacíficos, cuando lo que va a venir después de haberle matado va a ser mejor que lo que hay ahora, por una serie de condiciones, y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II, lo recoge, o sea que no me lo estoy inventando yo ahora, pero siempre la violencia es mala. Ellacuría lo que dice es que cuando ya hemos entrado en la vía revolucionaria porque no hemos encontrado ninguna otra opción, entonces hay que trabajar ya desde el primer día de la revolución por la pacificación. O sea, que no tiene que ser, bueno, ahora soy un revolucionario, como he aceptado ya esto, ahora puedo matar y ya está. No. Has de pensar que estás haciendo algo mal. Estás matando hermanos tuyos, hijos de Dios. No lo olvides nunca eso. Y eso es horrible. Eso es peor que lo que había antes y tú has considerado que eso es mejor que no hacer nada. Puede ser. Lo dijo hasta el propio Óscar Romero pocos días antes de morir. Puede ser que cuando ya no quedan medios pacíficos y que cuando no hacer nada supone ver cómo gente inocente muere, que haya que empuñar las armas. Puede ser. No es el ideal. Es algo malo. Es un mal menor. Ahora bien, dice Ellacuría, en ese caso, desde el primer día hay que trabajar por la paz, por la pacificación, por la reconciliación. Dentro de la lógica perversa de la guerra hay que tener un cierto sentido ético de respeto al enemigo, de no matar población civil, etc. Y hay que, y sobre todo esto, trabajar ya por la paz desde el primer día. O sea, no quedarse en la violencia como algo normal, en absoluto, sino que intentar ya salir. Hemos entrado en este lodazal de la guerra, pero trabajemos ya por salir de él como sea. Dialogando con el enemigo, creando puentes, buscando interlocutores, agentes externos. El caso de Centroamérica fue el grupo de Contadora, etc. ¿Algo más o me despido? Hay otro comentario que quizá valga la pena sobre la dimensión educativa. Nos comparte a ver, aquí está. Dice, mi comentario, que Ellacuría ve como objeto de la filosofía la realidad histórica. Eso es central. Y la pregunta es, la beta educativa, ¿qué idea tiene el ponente de esta dimensión? La relación entre la Ellacuría y la educación. La educación es muy importante tanto en la escuela como en la familia, como en los medios de comunicación. Es muy importante. Piensen que estamos hablando de que hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la manera de pensar. Tenemos una manera de pensar en la que nos parece normal que haya violencia, nos parece normal que haya estructuras injustas, que haya pobres y ricos. Cuando yo daba clases a mis alumnos en Barcelona y les decía que había que acabar con la pobreza, me decían, pero si siempre ha habido pobres y siempre lo sabrá, pero esto no lo vamos a cambiar nosotros. Es decir, ya forma parte de su cultura el que haya pobres, desigualdad, maltrato del medio ambiente. Hay que cambiar la cultura, el imaginario colectivo, hay que cambiar la forma de pensar. Eso es muy difícil, es posible, es muy difícil,
no lo es tanto cuando se hace desde pequeños. La educación va de los 0 años hasta la muerte. Como decían los griegos de la antigüedad, siempre nos estamos formando, paideia. La paideia es la educación constante. El ser humano es el único animal que hay sobre la Tierra, el único ser que hay sobre la Tierra que siempre aprende. Entre ustedes hay algunos, como yo, que ya peinamos canas, ¿de acuerdo? Que ya somos mayores, seguimos aprendiendo, porque el ser humano es el único que siempre se está educando, siempre, desde los 0 años hasta la muerte. Y entonces es muy importante la educación. La educación normalmente entendemos que es lo que va de los 3 a los 23 años, ¿no? Más o menos. Es muy importante la educación, no una educación de adoctrinamiento, de meter una ideología, la ideología del maestro, de la maestra, eso es un error, no hay que hacerlo, sino una educación socrática, una educación que haga que el sujeto sea libre y crítico con la realidad y consigo mismo. El buen alumno, el buen egresado, no es el que piensa como yo. No es el que se ha tragado toda mi ideología. Yo, feminista, he logrado que él sea feminista. Yo, pacifista, he logrado que él sea pacifista. No, eso no es el buen egresado. El buen egresado es aquel que piensa por sí mismo, aquel que es crítico, que tiene capacidad, que tiene instrumentos que le aportan las disciplinas, filosofía, psicología, antropología, lo que haya estudiado, derecho, historia, para analizar la realidad y para ver qué puede hacer él por transformarlo. No es el que repite lo que le ha dicho su maestro o su maestra. Entonces yo creo que la educación es muy importante, pero atención, porque cuando se dice que la educación es muy importante, yo veo que hay maestros y maestras que enseguida piensan que es adoctrinar a los estudiantes, que piensen como yo. No, esa no es la buena educación. Es que aprendan a aprender, que aprendan a aprender, que aprendan a ser libres, que aprendan a tener un pensamiento propio, que recojan lo mejor de mí, maestro, lo mejor de mí, pero que sean ellos, que ellos no sean una prolongación. Ellacuría recogió lo mejor de Zubiri, pero luego fue Ellacuría, no fue Zubiri. Zubiri nunca se habría metido en política, análisis, nunca lo habría hecho, porque él no era así. Ellacuría sí. Entonces la educación es fundamental, pero la educación no es crear loros que repiten lo que decimos, sino hombres y mujeres libres, críticos con el sistema y consigo mismos. ¿Algo más? ¿O ahora sí que nos despedimos? Lo que tú digas, Mario. Hay otros 2 comentarios que son muy interesantes, pero yo creo que podrían quedar para otra sesión. Ya habíamos platicado con usted que si nos regala después otra conferencia, también podremos nosotros aprovechar el tiempo para leer algún otro libro y fomentar un diálogo profundo entre nosotros. Bueno, me gustaría hacer la invitación a todos los que estamos conectados a encender la cámara para sacarnos una foto y también compartirla en redes sociales. Ya he sacado uno donde sale en pantalla principal usted, doctor, pero les agradezco si todos encienden sus cámaras. Pues mientras lo hacen, déjenme despedirme y darles las gracias. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Una pena que no les haya podido escuchar a cada uno de ustedes, pero es el formato que tiene esto. Y seguramente en el futuro, cuando toda esta pandemia haya pasado, pues nos podremos ver presencialmente y será un placer. Aunque con los que están lejos quizás no, pero bueno. Me despido y espero a que se haga la foto. Muy bien, ahí estamos sacando la captura. Es todo, doctor, le agradecemos mucho. Nos ha impulsado mucho. Le comento, el próximo sábado iniciamos un trimestre de cursos. También hacemos la invitación a los conectados y que nos ayuden, por favor, a compartir estas invitaciones. Tendremos también, en intención de profundizar el diálogo y el compartir entre todos, cursos de teología decolonial, teología contemporánea y un taller de espiritualidad y desarrollo humano. Pues es todo. Seguimos en diálogo. De verdad que le agradecemos mucho y también por este impulso que nos da para pensar en un seminario permanente sobre estudios de Ellacuría y teología de la liberación. Muchas gracias a todos y a usted en especial. Dios. Muchas gracias.